Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, como siempre. Hoy vamos a abordar un tema que francamente nos tiene a todos con la boca abierta y, debo admitir, también un poco sorprendidos. El título ya nos da una pista bastante jugosa: Kerem confiesa. Su manager se avergüenza con esta declaración. Vaya título, ¿verdad? Ya desde el principio nos deja picados. ¿Quién es Kerem, qué confesó y por qué su manager se avergüenza tanto? Bueno, prepárense porque vamos a desgranar todo este misterio, a entender los detalles, las implicaciones y sobre todo, a ver cómo esta confesión pública ha sacudido el mundo que rodea a Kerem y a su equipo. Pero antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, les pido un favor muy pequeñito, pero que para nosotros significa muchísimo. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, les mantiene al día con todo lo que subimos y además, nos ayudan enormemente a seguir creando contenido que les encante. Ya saben, un clic y listo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Imaginen la escena: un evento público, luces, cámaras, micrófonos, una multitud expectante. De repente, en medio de una entrevista o quizás en una rueda de prensa, Kerem, una figura conocida, quizás del mundo del espectáculo, del deporte, o de cualquier ámbito donde la exposición pública sea alta, suelta una bomba. Una confesión que nadie, absolutamente nadie, esperaba. No hablamos de un pequeño desliz o un error menor, sino de algo que por su naturaleza, genera un impacto emocional considerable y sobre todo, una reacción inesperada por parte de su representante, su manager. Y aquí es donde entra la clave: la vergüenza del manager. ¿Por qué se avergonzaría un manager? Normalmente un manager está ahí para proteger la imagen de su cliente, para gestionar crisis, para presentar al artista o deportista de la mejor manera posible. Que un manager se avergüence públicamente o que se deduzca su vergüenza por su reacción, sugiere que la confesión de Kerem ha tocado un nervio sensible, algo que va más allá de lo profesional, algo que quizás revela una faceta desconocida, vulnerable o incluso controvertida de Kerem, algo que el manager preferiría mantener oculto o que simplemente lo ha pillado completamente desprevenido. Pero, ¿qué tipo de confesión podría provocar tal reacción? Podríamos estar hablando de muchas cosas. Quizás Kerem confiesa un error del pasado, una equivocación que ha estado guardando durante años y que ahora decide sacar a la luz. Podría ser algo relacionado con su vida personal, una relación secreta, un secreto familiar, o incluso una creencia o un pensamiento profundo que choca con la imagen pública que ha proyectado. También podría ser algo relacionado con su carrera, una duda sobre su vocación, una insatisfacción oculta, o incluso una revelación sobre las presiones del mundo del entretenimiento. La vergüenza del manager podría venir de varios frentes. Podría ser vergüenza por Kerem, por la imprudencia de haber confesado algo tan personal en público. Podría ser vergüenza por sí mismo, por no haber previsto esta situación, por no haber preparado mejor a su cliente. O quizás lo más intrigante, podría ser vergüenza porque la confesión de Kerem pone en entredicho la imagen que el manager ha trabajado tanto en construir. Si Kerem, por ejemplo, confiesa haber tenido problemas de adicción o haber tomado decisiones equivocadas en el pasado que afectaron su carrera, y el manager siempre lo ha presentado como un ejemplo de disciplina y éxito, entonces la brecha entre la realidad y la imagen proyectada se hace evidente y la vergüenza del manager podría ser una mezcla de sorpresa, impotencia y, quién sabe, hasta decepción. Analicemos un poco más a fondo esta reacción del manager. La vergüenza es una emoción compleja. Puede manifestarse de muchas maneras: rubor, evitación de la mirada, incomodidad física, o incluso un intento de minimizar o desviar la atención de lo dicho. Si el manager reaccionó visiblemente, si se le vio incómodo, si intentó interrumpir a Kerem o cambiar de tema, esto nos dice mucho. Nos dice que lo que Kerem dijo era inesperado y posiblemente problemático desde una perspectiva de gestión de imagen. Los managers son profesionales del control. Están entrenados para anticipar escenarios, para manejar entrevistas, para guiar la narrativa. Una confesión de esta magnitud, sin una preparación previa, es el peor escenario para un manager. Podría significar que Kerem actuó impulsivamente, quizás movido por un sentimiento de sinceridad abrumador o por la necesidad de liberarse de un peso. Y esa espontaneidad, aunque admirable en muchos aspectos, puede ser un auténtico dolor de cabeza para quien tiene la tarea de gestionar la carrera de una figura pública. Pensemos en el impacto en la audiencia y en los medios. Una confesión así no pasa desapercibida. Los titulares S.
Disparan, las redes sociales explotan, y los análisis comienzan de inmediato. ¿Cómo afectará esto a la imagen de Kerem? ¿Se ganará el respeto del público por su honestidad, o será juzgado por sus acciones pasadas o por la vulnerabilidad que ha expuesto? ¿Y cómo gestionará el manager esta nueva realidad? ¿Intentará maquillar la situación, o adoptará una estrategia de comunicación más abierta y honesta? La vergüenza del manager podría ser un reflejo de la presión a la que se verá sometido para responder a esta nueva situación. Para entender mejor la profundidad de este evento, es importante considerar el contexto de la figura de Kerem. Si Kerem es alguien que siempre ha mantenido una imagen de perfección, de infalibilidad, entonces esta confesión rompe drásticamente con esa imagen. Es como si de repente viéramos un lado humano, imperfecto, que no esperábamos. Y eso en sí mismo puede ser impactante tanto para el público como para su equipo de trabajo. La vergüenza del manager podría ser también una señal de que la relación profesional entre Kerem y él se ha visto afectada. Quizás el manager siente que Kerem lo ha puesto en una posición difícil, que ha traicionado la confianza o el acuerdo tácito de mantener cierta imagen pública. Ahora, ¿qué tipo de confesión podría ser tan impactante? Podríamos especular, y de hecho es parte de lo que hace tan intrigante este titular. Si Kerem confiesa algo que contradice directamente lo que ha defendido públicamente, eso sería muy fuerte. Por ejemplo, si ha sido un defensor férreo de un estilo de vida saludable y confiesa haber tenido problemas severos con el alcohol o las drogas, la hipocresía sería evidente y la vergüenza del manager comprensible. Si ha sido un símbolo de lealtad en una relación pública y confiesa una infidelidad, el impacto sería enorme. Incluso si la confesión es sobre algo aparentemente menor, pero que revela una profunda inseguridad o duda, podría ser suficiente para desestabilizar la imagen cuidadosamente construida. La reacción del manager es un indicador clave. Si se le vio con la cabeza gacha con una mueca de incomodidad, o si intentó desesperadamente cambiar de tema, esto nos dice que Kerem ha pisado un terreno peligroso. Es la vergüenza de un profesional que ve cómo su trabajo y su estrategia se desmoronan por una declaración inesperada de su cliente. Es la impotencia ante una situación que escapa a su control. Imaginemos que el manager ha invertido años construyendo una imagen de Kerem como un modelo a seguir, un ejemplo de éxito impecable. Y de repente Kerem aparece y dice algo que pone en duda todo eso. El manager podría sentirse avergonzado por no haber podido prever esto, o por la imagen que se está transmitiendo ahora de Kerem, una imagen que puede no ser tan atractiva para patrocinadores o para el público en general. Podríamos incluso pensar en escenarios más complejos. ¿Y si la confesión de Kerem es algo que el manager sabía y estaba tratando de ocultar? En ese caso, la vergüenza podría ser por haber sido descubierto, o por la propia naturaleza de lo que se está revelando. O tal vez Kerem está confesando algo que el manager considera trivial o irrelevante, pero que Kerem, por alguna razón personal, considera de suma importancia. En este caso, la vergüenza del manager podría ser por la falta de entendimiento o por la decisión de Kerem de centrarse en algo que él, como profesional, considera perjudicial para su carrera. Otro ángulo a considerar es la autenticidad. En la era de la comunicación digital, el público valora cada vez más la transparencia y la autenticidad. Quizás la confesión de Kerem, aunque cause vergüenza en su manager, sea un paso hacia una mayor conexión con su audiencia. A veces, ser vulnerable es lo que humaniza a las figuras públicas y genera una empatía más profunda. Sin embargo, el rol del manager es precisamente equilibrar esa vulnerabilidad con la proyección de una imagen profesional y comercialmente viable. Cuando Kerem confiesa algo que avergüenza a su manager, es porque esa vulnerabilidad ha cruzado una línea que el manager considera peligrosa para la carrera de Kerem. Pongamos un ejemplo hipotético para ilustrar. Imaginen que Kerem es un actor famoso por su rol de héroe intachable en una popular serie de televisión. Siempre ha sido presentado como un hombre de familia, dedicado y con valores firmes. En una entrevista ante miles de espectadores, Kerem confiesa que durante años ha estado luchando contra un problema de juego, que ha perdido grandes sumas de dinero y que ha tenido que pedir ayuda a sus seres queridos. Su manager, que está sentado a su lado, se pone visiblemente pálido, intenta murmurar algo en su oído, pero Kerem continúa, explicando cómo esta lucha lo ha moldeado y cómo finalmente se siente liberado al poder hablar de ello. En este escenario, la vergüenza del manager sería palpable. Él ha trabajado para proyectar una imagen de éxito y estabilidad financiera, y ahora, esta confesión revela a un lado oscuro y problemático.
La preocupación por la reacción de los patrocinadores, por la percepción del público, por las futuras oportunidades laborales, todo eso se traduciría en esa incómoda vergüenza. Pero el vídeo no solo se trata de la confesión y la reacción, sino de las implicaciones. ¿Qué sigue para Kerem? ¿Cómo manejará el equipo esta tormenta mediática? ¿Será esta confesión un punto de inflexión en su carrera, para bien o para mal? El hecho de que el manager se avergüence sugiere que no es una confesión ligera. Implica un riesgo, una amenaza potencial a la imagen pública. Y es esa tensión, esa incertidumbre, lo que hace que este tema sea tan fascinante de analizar. Además, el titular nos sugiere que la declaración de Kerem es algo específico, algo que provocó esa vergüenza. No es una confesión genérica, sino un hecho concreto. Y nosotros, como analistas de este tipo de situaciones, intentamos desentrañar qué pudo haber sido. ¿Fue una confesión sobre un error personal, un secreto profesional, o algo que revela una profunda insatisfacción con su propia carrera? Cada posibilidad tiene sus matices y sus consecuencias. La vergüenza del manager, en última instancia, puede ser interpretada de varias maneras. Podría ser una vergüenza ética, si lo que Kerem confiesa es moralmente cuestionable. Podría ser una vergüenza profesional, si pone en riesgo la carrera de Kerem. O podría ser una vergüenza personal, si revela aspectos de Kerem que el manager considera que deberían haber permanecido privados. Lo cierto es que esta dicotomía entre la necesidad de sinceridad de Kerem y el instinto protector de su manager es el corazón de esta noticia. Y aquí es donde entra nuestro análisis. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Nos enseña sobre la fragilidad de la imagen pública, sobre las presiones a las que se enfrentan las figuras públicas, y sobre la compleja relación entre un artista y su equipo. Nos muestra que a pesar de las fachadas cuidadosamente construidas, todos tenemos nuestros demonios y nuestras luchas internas. Y a veces, esos demonios salen a la luz de la forma más inesperada. La vergüenza del manager también puede ser vista como una reacción a lo desconocido. Si la confesión de Kerem es algo que ni siquiera el manager sabía que existía, entonces la sorpresa y la falta de preparación generarían esa incomodidad. Es como si el manager estuviera navegando a ciegas, intentando improvisar en una situación que nunca anticipó. Y esa improvisación, en el mundo de la gestión de imagen, rara vez sale bien. En resumen, el titular Kerem confiesa. Su manager se avergüenza con esta declaración, nos presenta un escenario intrigante donde la honestidad de una figura pública choca con los intereses y la estrategia de su representante. La vergüenza del manager no es solo una reacción emocional, sino un síntoma de un problema más profundo, la disrupción de la narrativa, la exposición de vulnerabilidades inesperadas y la incertidumbre sobre las consecuencias futuras. Es un recordatorio de que detrás de los focos y las portadas hay personas con complejidades, secretos y luchas. Y a veces esas luchas salen a la luz, sacudiendo los cimientos de lo que creíamos conocer. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre esta impactante confesión de Kerem y la notoria vergüenza de su manager. Hemos desgranado las posibles razones detrás de esta reacción, hemos explorado el impacto que puede tener en la carrera de Kerem y en la percepción pública, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. En esencia, lo que hemos visto es cómo una declaración inesperada puede desestabilizar la imagen cuidadosamente construida de una figura pública, generando una reacción de incomodidad y vergüenza en quien tiene la tarea de proteger y potenciar esa imagen. Es un recordatorio de que por muy pulida que sea la fachada, la autenticidad, incluso si es dolorosa, a menudo termina saliendo a la luz, y las consecuencias pueden ser tan profundas como sorprendentes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y revelador como yo. Agradezco enormemente su tiempo y su interés en nuestros contenidos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kerem pudo haber confesado para generar tanta vergüenza en su manager? ¿Han presenciado alguna vez una situación similar? Dejen sus opiniones, sus especulaciones y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de este intrigante suceso. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando?
Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.